por haber atendido la llamada para la presentación que os vamos a trasladar con respecto a la puesta en marcha de la plataforma digital que pusimos en marcha el año pasado. Hemos pensado que sería oportuno, puesto que hicimos aquella presentación de la plataforma digital, que entonces, si no recuerdo mal, llegamos a denominar como la primera sesión sindical virtual de nuestro país, que tenía el objetivo de atender toda aquella problemática alrededor de las plataformas digitales o todas aquellas situaciones que empezaban a salir, a aflorar con respecto a esas nuevas formas de negocio que se vienen denominando plataformas digitales. Pusimos en marcha aquella plataforma con la intención de ver la realidad que se estaba produciendo, las condiciones en las que se estaban trabajando los trabajadores y trabajadoras en esa plataforma. Dijimos también que había una gran dificultad para poder obtener información, poder saber realmente qué estaba ocurriendo en esa plataforma, puesto que la inseguridad en la que trabajan los trabajadores y la precariedad que trabajan los trabajadores y trabajadoras en esas plataformas, en todas las plataformas, les llevaba a rehuir el contacto con los sindicatos, en general con todos los sindicatos, por miedo a represalias por parte de las distintas plataformas. Bueno, entendimos que una vía, y siguiendo también algunas opiniones de trabajadores de las plataformas, vimos que podíamos combatir el mismo escenario que estaban las plataformas, de una forma digital. Con lo cual pusimos en marcha la plataforma que a estas alturas, y ese es el motivo de haberos convocado, podemos decir que ha tenido un resultado desde nuestro punto de vista satisfactorio, en cuanto que nos ha permitido conocer la realidad que tienen las plataformas, las formas de trabajo que se desarrollan en las plataformas, las condiciones en las que están trabajando, en definitiva todo un mundo que puede ser a veces surrealista, pero es una realidad que esas nuevas plataformas están transformando el mercado de trabajo tal y como lo hemos venido conociendo a través de los últimos años. Es decir, desde la propia concepción de esa plataforma, que no se reconoce como empresa, sencillamente viene a reconocerse como un intermediario entre el trabajador o el colaborador, como vienen a denominar las plataformas, y el cliente, es decir, aquel que hace la demanda del producto que se le ha de servir. En definitiva, se sitúa en medio, no tiene ninguna responsabilidad y sí tiene beneficios. Es decir, le genera beneficio el contacto que tiene con el cliente, del que cobra, tiene beneficios en la relación que tiene con el trabajador, puesto que no está como tal trabajador, sino está sí está como trabajador por cuenta propia, con lo cual el alta en la seguridad social, cualquier situación que tiene un trabajador por cuenta propia va a correr, las herramientas de trabajo corren también a costa del trabajador, es decir, la bicicleta, la moto, el vehículo que pueda utilizar, con lo cual digamos que la plataforma son todo beneficios y desde luego ninguna atadura con los trabajadores, puesto que no los reconoce como trabajadores propios, sino los reconoce sencillamente como una combinación de una relación de intereses entre el trabajador, el colaborador, que denominan las empresas, el cliente que hace la demanda del producto que se tenga que servir. Y sobre todo el gran beneficio que tienen las plataformas con respecto a lo que tiene que ver con la seguridad social, los impuestos, es decir,
todo lo que se supone que una empresa tiene que tener como cumplimiento en nuestro país, es decir, en cuanto a cumplimiento con la seguridad social y con los derechos que tienen los trabajadores. Y sobre todo con la aportación al bien común, por decirlo de alguna forma, que no hacen ninguna, es decir, solo son beneficios propios y no beneficios para el bien común, para el bien del conjunto de la sociedad, que es lo que se supone que cualquier empresa en nuestro país, o la gran mayoría de empresas en nuestro país, tienen con el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas y trabajadores en nuestro país. Bueno, como decía, la plataforma ha ido evolucionando y en la medida que ha ido evolucionando y los trabajadores y trabajadoras han ido entrando en contacto con la organización por medio de la plataforma, hemos ido viendo cómo el número de denuncias ha llegado a 1.047, aproximadamente, alrededor de 1.047 trabajadores y trabajadoras han entrado por la plataforma para hacernos consulta con respecto a su situación laboral, que tienen que ver con la forma de pago que utilizan las plataformas para distribuir el trabajo, que tienen que ver con la información sobre los cambios en las aplicaciones. Sabéis que digamos, el elemento fundamental de conexión entre la plataforma y el trabajador es la APP, es decir, sin APP no hay elemento de conexión, al mismo tiempo que nos permite decir que ese es el elemento que más, digamos, vamos a utilizar para intentar demostrar que son trabajadores por cuenta ajena y no trabajadores por cuenta propia, puesto que todo el operativo de alguna parte de la APP, que es quien ordena, dirige y conecta al trabajador en cada momento para hacer el trabajo. Es decir, no hay en lo que es el autónomo por cuenta y riesgo que decide iniciar un proceso de montar su empresa o de montar un negocio, y todo va a cuenta del trabajo, su organización, sus herramientas. En este caso, el trabajador de las plataformas depende en su organización del trabajo de la empresa. Por lo tanto, ese es uno de los elementos más importantes para poder sacar adelante todas aquellas denuncias que hemos ido interponiendo a lo largo de este último año. Bien, también hay denuncias con respecto al número de kilómetros que recorren diariamente. Sabéis que un rider, un trabajador de cualquiera de las plataformas, tiene que hacer un número de 60 a 80 kilómetros diarios para poder sacar un salario que puede estar y que está después de la declaración de impuestos, después de, bueno, pues se tienen que dar de alta, como he dicho antes, como trabajadores por cuenta propia. Bueno, pues no llegan al salario mínimo interprofesional o se quedan en la raya del salario mínimo interprofesional. Es decir, están en una situación rayando digamos, esa situación de salario que está ya en el umbral de la pobreza, por decirlo de alguna forma y para decirlo con mucha más claridad. Es decir, no saltamos por encima del salario mínimo interprofesional y nos quedamos por debajo, empezamos a rayar ese salario mínimo, en el umbral de la pobreza. Es decir, todo eso, también el número de horas que dedican en el trabajo, si es en la bicicleta dedican un número determinado de horas que pueden estar por encima, alrededor de las 10 horas, si es en moto, porque ha ido evolucionando, con lo cual para poder obtener un salario digno ya acuden también a la herramienta moto, es decir, que les lleva a tener también más gastos. También la moto tiene que tener seguro tiene que tener su seguro, también tiene unos gastos distintos a lo que es una bicicleta, con lo cual aún se reducen más sus salarios, tienen que trabajar muchas más horas y en este caso pues llegan a superar las 15 o 20 horas al día si quieren obtener un salario en condiciones. En el mes de julio aparece un informe de la Unión Europea en el que bueno, nos viene a dar razón, en principio a UGT y también, por qué no decirlo, a todas aquellas organizaciones que están en la misma línea que
que lo está haciendo UGT en este momento, de denunciar aquellas situaciones que tienen que ver con las plataformas digitales. Digo que nos viene a dar la razón en cuanto que el número de trabajadores que están alrededor de las plataformas, el propio informe viene a trasladarnos que son alrededor de 2 millones de españoles los que obtienen de la economía de las plataformas una cantidad importante de su salario o de las remuneraciones o de sus ingresos, alrededor de un 25%, lo obtienen de ese trabajo que hacen coyunturalmente en las plataformas. Ya dijimos que alrededor de 700.000 trabajadores dependen exclusivamente de su salario de las plataformas. También lo viene a reflejar ese informe de la Unión Europea. Como he dicho, 700.000 trabajadores que están en el umbral de la pobreza, es decir, después de pagar impuestos, después de atender todo aquello que tiene que atender como trabajador por cuenta propia, su salario no superan el salario mínimo interprofesional. También el estudio viene a hablar o nos viene a dar la razón que hemos venido planteando de que España era uno de los países donde más se estaban proliferando las plataformas, debido a que desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de las políticas del gobierno, no estaban actuando con la inmediatez que hacía falta y hace falta con respecto a cómo van evolucionando ese mundo de las plataformas, esas nuevas formas de negocio que en este momento no están reguladas, no están bajo ningún control, aunque de hecho debieran de estar bajo un control, es decir, una legislación laboral en nuestro país, y debieran de estar en principio bajo esa. Otra cosa distinta es cuando vienen a decir, no, es que se ha de hacer o desarrollar una legislación que se adecue a una realidad distinta. Bueno, eso lo dirá el futuro, pero en estos momentos lo que tenemos es lo que tenemos, y por lo tanto ese es otro de los elementos que nos lleva a insistir, y vamos a seguir insistiendo en que son trabajadores por cuenta ajena. Ese es, digamos, nuestro mantra, y en eso vamos a continuar hacia el futuro. Bien, el informe de la Comunidad Europea, como decía antes, no viene más que a trasladarnos la razón en lo que veníamos planteando, al mismo tiempo que también la propia Comunidad Europea se ha puesto en marcha para ver cómo ataja la situación de la intromisión de las plataformas laborales en todo tipo de negocios, en todo tipo de negocios que hay o de empresas que hay en este momento en el mercado. Seguramente nos vamos a encontrar en cualquier escenario la intromisión de las plataformas digitales con el objetivo de abaratar. Bueno, si no recordáis mal, las empresas multiservicios aparecen como consecuencia, el objetivo de las grandes empresas es reducir costes. Ello apoyado por la reforma laboral, con la prevalencia del convenio de empresas, pues ha permitido que las empresas multiservicios conviertan el mercado laboral en un mercado de precariedad, y el causante de la devaluación salarial que hemos tenido y seguimos todavía padeciendo en nuestro país. Bien, no nos vamos a quedar solamente con que desde la Comunidad Europea también coincidan en que hay que darle tratamiento a las plataformas digitales. Desde ese planteamiento que nos satisface que haya esa coincidencia, y sabemos que hay países como Francia que están avanzando en legislación con respecto a qué tratamiento le dan a las plataformas digitales. No muy de acuerdo con los trabajadores de esas plataformas que no hace apenas un mes fueron a la huelga debido a que el tratamiento que parece que quieran orientar en esa legislación no dista mucho de la realidad en la que tienen en estos momentos. Sí que parece que pueden ir cambiando, pero mantienen esas condiciones de precariedad en las que se desenvuelven casi todas las plataformas digitales. Bien, ante esta situación, todas las denuncias que hemos ido planteando, siempre nos hemos encontrado con un problema, y es el problema que ante una denuncia, cuando llega el momento de tiene que actuar la inspección, tiene que actuar el juez,
¿Cómo actúa la plataforma digital? Pues actúa en la forma que hace lo posible y lo imposible para que no se llegue. Es decir, no lleguemos nunca a juicio, por lo tanto lo que hace es, no sé si llamarlo chantaje o no, es decir, no es la misma cantidad que se va a cobrar en un momento por un despido de un trabajador de una plataforma que lleva un año trabajando, que lo que le ofrece en ese momento la plataforma para que no vaya. Es decir, está triplicando lo que podría sacar en un momento de ganar ese juicio que estamos interponiendo o esa denuncia que estamos interponiendo. Con lo cual, en la gran mayoría de casos nos quedamos en la puerta de tener sentencia o tener jurisprudencia que nos permita avanzar en el objetivo de ir racionalizando esa situación que tenemos o intentando demostrar que las plataformas digitales son empresas que se pueden llamar empresas plataformas o empresas como quiera, pero son empresas. No es simplemente el planteamiento que hace esa plataforma de que yo estoy aquí para comunicar, soy el vaso comunicante del cliente con el trabajador y yo simplemente es lo único que hago, por lo tanto no tengo ninguna responsabilidad. Sí tiene una responsabilidad, es una empresa, es que organiza el trabajo, es quien le organiza el trabajo al rider, es quien le organiza el trabajo a la trabajadora y trabajadora, por lo tanto tiene una responsabilidad como empresario, y eso es lo que vamos a tratar de dejar claro en los próximos tiempos. Por lo tanto, ante esa situación de chocar siempre en la misma piedra, y luego te encuentras también con que hay una realidad, es decir, muchos trabajadores que denuncian, cuando llega el momento de plantear la denuncia, siempre buscan quién plantea esa denuncia porque ellos no se atreven porque van a perder el puesto de trabajo. O se van a encontrar en una situación de dificultad dentro de esa plataforma, o van a tener mucho menos trabajo del que tenían hasta ese momento. Por lo tanto, siempre nos encontramos con una situación de presión muy grande por parte de los trabajadores. Por lo tanto, el cambio de estrategia que vamos a realizar y estamos realizando, lo vamos a situar en cómo vamos a judicializar el tema en todas las plataformas y hacerlo de forma donde la implicación de los trabajadores sea la que tiene que ser a través del sindicato, pero no desde el punto de vista personal de cada uno de los trabajadores ante la denuncia. Por lo tanto, ya hemos iniciado un proceso de conflicto colectivo, en este caso con la plataforma o empresa Plataforma Globo, por mucho que ellos quieran mantener que no son una empresa. Bueno, el conflicto colectivo, el objetivo es, digamos, que no aparece en la cara del trabajador o la trabajadora, aparece en la cara del sindicato. Estamos legitimados para poder hacerlo y, por lo tanto, nos vamos a posicionar ante cualquier situación que tenga Globo en este país. Nos vamos a plantear, nos vamos a hacer presente para intentar sacar adelante el objetivo que tenemos, que es demostrar que los trabajadores de las plataformas, en este caso de Globo, son trabajadores por cuenta ajena y no son trabajadores por cuenta propia. Creo que el formato permite que los trabajadores y trabajadoras que han entrado en contacto con nuestra plataforma les va a permitir tener mayor seguridad de defensa que el ir a la denuncia individual, que eso lo que hemos visto que al final te encuentras con la empresa que impide que llegues a la situación final, donde el juez pueda decir en un momento determinado o darnos la razón o no, y esa situación siempre es un problema que nos puede llevar mucho tiempo, y hemos tomado la decisión, un cambio en la estrategia que llevábamos, ir al conflicto colectivo. Con respecto a Deliveroo, últimamente ha llegado a un acuerdo que se denomina Acuerdo AIP, que es un acuerdo de interés profesional. Deliveroo, sabiendo que cada día está más acorralada por las denuncias, por las manifestaciones, porque se está generando en la sociedad un malestar con respecto a esa
nuevas formas de negocio, pues ha acudido a montar una asociación de riders con el objetivo de darle un aspecto legal al acuerdo. Es decir, hasta ahora no tenía ningún acuerdo de interés profesional, que es por el que tiene que pasar el rider para que sea reconocido como rider en la plataforma. Monta una asociación, es decir, la propia empresa, y a partir de ahí piensa que ya está en una posición legal y obliga a todos los trabajadores a afiliarse a esa asociación, porque si no, el acuerdo no es válido. ¿Qué es lo que está haciendo en estos momentos Deliveroo? Está entrando en contacto con los trabajadores y las trabajadoras y está planteándoles que se tienen que afiliar, porque si no, no tendrán derecho de continuidad en esa plataforma. Más o menos eso es lo que está haciendo en este momento Deliveroo. Por lo tanto, vamos también a plantearnos denunciar el acuerdo de IP de Deliveroo, porque entendemos que, conforme a la legislación en nuestro país, está saltándose, si no todo, casi todo, lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores en nuestro país. Bien, para ir terminando y para tener tiempo también para aquellas preguntas que tengáis, en estos momentos la deuda que tienen con la Seguridad Social las distintas plataformas, podríamos decir que son deudas importantes. Deliveroo, por ejemplo, tiene una deuda de alrededor de 3 millones de euros en cuotas no satisfechas a la Seguridad Social, por 4 actas de inspección, una de Valencia, otra de Madrid, otra de Barcelona y la última de Zaragoza. Claro, esta deuda irá creciendo en la medida que no se haga efectiva, es decir, cada mes tendrá un aumento de alrededor de un 20% por parte de la Seguridad Social si no pagan la deuda. A pesar de que está recurrida, para la Seguridad Social el ritmo no para, es decir, ya se verá cuando salga el recurso, pero si el recurso sale contrario a la demanda a lo que pretende Deliveroo, va a tener que pagar el 20% de cada uno de los meses hasta que salga ese recurso. Por lo tanto, es una deuda importante, bastante importante, la que tiene que pagar Deliveroo por la sentencia, por la inspección, por las actas de la Inspección de Trabajo, por el reconocimiento en la Inspección de Trabajo en la que plantea que son trabajadores por cuenta ajena y no trabajadores por cuenta propia. Bueno, en Globo hay más de 8.000 trabajadores. Tiene una distribución en 20 provincias en España. En todas y cada una de las 20 provincias nos vamos a plantear, nos vamos a hacer presente con el conflicto colectivo. Y a partir de ahí entramos en otro escenario, el último, que es lo que nos ha permitido la puesta en marcha de la plataforma digital. Y es que en este momento empezamos a contar con trabajadores y trabajadoras que ya están o empiezan a perder el miedo o piensan que con el apoyo del sindicato van a tener una mayor cobertura en todas sus aspiraciones, y empezamos a tener trabajadores que están dispuestos ya a afiliarse, con lo cual vamos a poner en marcha secciones sindicales en todas aquellas plataformas en las que podamos hacerlo. De momento empezaremos con toda seguridad por Deliveroo o por Globo. En este momento estamos dándole vuelta con respecto a los trabajadores que se vayan afiliando. De hecho, ya empezamos a tener demandas de afiliación, y eso con toda seguridad nos va a permitir tener un mayor conocimiento de esa realidad, y también
que por primera vez hay trabajadores y trabajadoras de las plataformas que están dispuestos a dar la cara y a ponerse frente a la plataforma ante las situaciones de precariedad que viven y de inseguridad que se vive en esa forma de trabajo o en esas nuevas formas de trabajo que están apareciendo. Hay un planteamiento que hicimos en el plan director el que nos reunimos la semana pasada con la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social, ante lo que es el fraude laboral, la contratación y el fraude laboral en general en las empresas. Nosotros planteamos que ya no basta solamente con la sanción administrativa cuando se detecta un fraude en la contratación en una empresa o un fraude en la jornada de trabajo en general, sino que hay que ir más allá. Y entonces lo que hicimos, planteamos una propuesta, y es que hace falta también que actúe la Fiscalía. Y al mismo tiempo que cuando hablamos de accidentes en las empresas hay un fiscal que atiende esa realidad, y con lo cual, digamos, la evolución de los acontecimientos va mucho más rápido el tratamiento que solamente si lo hace la inspección. Lo que pedimos en su momento es que también haya un fiscal para la defensa de los derechos laborales. La inspección o la aprobación del Consejo de Ministros el viernes pasado recoge la demanda y la petición que hace UGT en su momento. Va a haber un fiscal para la defensa de los derechos laborales y fundamentalmente en las reuniones que estamos manteniendo con el Gobierno ya empezamos a hablar de las plataformas digitales y creo que va a ser importantísimo que lo antes posible ese fiscal empiece a funcionar, con lo cual seguramente vamos a poder poner coto a esta situación o a esta realidad de trabajo precario o trabajo, como queramos denominarlo, que desarrollan las plataformas. Dicho todo esto, estamos en condiciones, y en la relación que tenemos con multitud de trabajadores cada día mayor por esa realidad que están viviendo, estamos en condiciones de poder decir o trasladaros que para el mes de noviembre, en torno a principios, mediados del mes de noviembre, vamos a llamar a la movilización a todas las plataformas de este país que deseen y estén en línea con parar esta situación que vivimos en nuestro país, que se ha convertido en el segundo país de Europa donde más plataformas hay. Es decir, se tiene que regular ya de una vez esta situación y, por lo tanto, vamos a exigir la misma exigencia que hacemos en las mesas de negociación al Gobierno, vamos a intentar respaldarla con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de todas las plataformas, que, como veis, y estamos viendo durante estos días, cada vez hay una reacción mayor. Todo lo que está ocurriendo estos días con la situación del taxi tiene que ver con esta realidad. Es decir, una realidad donde no actúa la política, no actúan las políticas, dejan pasar el tiempo en aquella máxima de las políticas neoliberales, y es que el mercado se regula solo, y el mercado lo que hace es generar problemas cuando se regula solo. Por lo tanto, tiene que haber regulación, y ha de haber una regulación para resolver los grandes problemas que empezamos a tener en nuestro país con respecto a esas nuevas formas de negocio, que en definitiva no son nuevas formas, pero son muy viejas. Tienen que ver con bajar los salarios, tienen que ver con salarios de miseria, tienen que ver con la falta de derechos. Es decir, es algo que es muy viejo, pero que, aprovechando esos grandes avances que estamos teniendo con la digitalización y las nuevas tecnologías, lo están llevando al escenario de siglos atrás y no al escenario en el que tendremos que estar. Hablar de digitalización, hablar de las nuevas tecnologías, de la automatización, no tiene que significar precariedad, no puede significar precariedad, sino todo lo contrario. Es decir, bienvenidos sean las nuevas tecnologías, bienvenida sea la digitalización, y no lo vamos a parar, es el ritmo de los acontecimientos de la historia, pero eso no significa que al mismo tiempo la clase trabajadora pase a un escenario del siglo XIX, es decir, bajos salarios, pésimas condiciones de trabajo, falta de derechos laborales. Es decir, todo eso tiene que acabar en nuestro país. Y ha de acabar empezando por lo que yo creo que
va a empezar a ocurrir en las mesas que hemos abierto con el Gobierno, y vamos a empezar a atacar la reforma laboral que ha permitido la devaluación en nuestro país, que ha permitido que la negociación colectiva bajase a mínimo con la prioridad aplicativa del convenio tal como marca la reforma laboral, o con el tema de la autoactividad, o con el tema de las comisiones ad hoc. Es decir, todo el poder que le ha dado a las empresas es lo que están utilizando las plataformas digitales también, con lo cual urge, y ese planteamiento el que estamos haciendo en las mesas de negociación, urge que el Gobierno empiece a reformar la reforma laboral. Es decir, que empecemos a acotar la reforma laboral, empezando por la prevalencia del convenio de empresas, porque en el momento que acotemos la prevalencia, en el momento que se reforme ese aspecto de la reforma laboral, que es la prevalencia del convenio, las empresas multiservicios se tendrán que adecuar a otra realidad que será sectorial y no de empresas, la gran mayoría de ellas. Las empresas plataformas no podrán continuar en el camino en el que van en estos momentos, no se podrán acoger a algo que es legal, que permite hoy la reforma laboral, se tendrán que acoger a otra forma que tenemos en nuestra legislación laboral, la estructura de la negociación colectiva, que tiene que ver fundamentalmente con los convenios sectoriales y las propias reformas, las propias plataformas digitales. Bueno, Deliveroo, estamos hablando de que el servicio que da fundamentalmente lo da en hostelería. Bueno, pues hay un convenio de hostelería, por lo tanto tendríamos que ver, se tendrá que ver en ese momento, en el momento que se empieza a derogar la reforma laboral. Estoy convencido que en los próximos meses vamos a empezar a caminar en ese sentido, o al menos la voluntad de que está expresando los miembros del Gobierno en cada una de las reuniones parece que va en ese sentido, y yo creo que eso será el principio para empezar a regular esta realidad del mercado que ha producido las plataformas digitales en nuestro país. A partir de aquí, pues dispuesto a las preguntas que tengáis, pero para terminar, en el mes de abril, en el mes de noviembre, si no ocurre nada extraordinario, quiero decir, no se producen tantos cambios legislativos como para que tengamos que ponernos a hablar cómo transformamos eso luego en reconducir la realidad, no creo que dé tiempo a tanto. Sí que ayudará a que el Gobierno también actúe con más rapidez, y ayudará también a que los trabajadores entiendan que sin la presencia de los sindicatos en esas realidades que estamos viendo en la sociedad, difícilmente se van a poder solucionar los problemas que tenemos en este momento los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Pues mi nombre es Rubén Ranz, soy el coordinador de turespuestasindical.es, coordino un equipo de trabajo de 5 personas que resolvemos las dudas que nos llegan a través de la web, que hemos intentado resumir ahí en 5 puntos que entendemos fundamentales, como es las formas de pago que utilizan las plataformas para retribuir el trabajo, porque ese es uno de los principales reclamaciones sobre los problemas a la hora de recibir el dinero, cómo lo tienen que declarar, si tienen que pagar el IVA, no lo tienen que pagar, si incluso las transferencias que les hacen y demás. También la información sobre los cambios de la aplicación, porque este también es una demanda fundamental. Para que entendáis, voy a entrar un poco en el detalle del tema de las aplicaciones, aunque sea un poco pesado el tema, pero para ellos es fundamental. Y de hecho, en Globo ha habido recientemente modificaciones en la aplicación, fundamentalmente dirigidas para que las demandas que nosotros estamos haciendo y las demandas individuales que les han hecho individualmente a algunos trabajadores, pues no puedan llevar al objeto de definir que existe una relación laboral. Entonces, por ejemplo, han ocultado los parámetros del sistema de excelencia en la web de los bloggers, que para que entendáis lo que es el sistema de excelencia, es el sistema de reputación que se utiliza para valorar individualmente al trabajador, y según su valoración recibirán una puntuación que les permite acceder a unos horarios. Entonces, si tienes una valoración alta, pues puedes elegir los horarios mejores. Que tienes una valoración baja, bueno, pues esos parámetros y ese sistema de reputación lo han ocultado para que los trabajadores no sepan cuáles son los parámetros que También han detectado uno de los cambios, que es, por ejemplo, que antes necesitaban hacer 90 pedidos en 90 horas de alta demanda. Bien, que son las horas diamante. Bueno, pues eso suponía una proporción de 1:1. Ahora les han cambiado
a 43 pedidos en 20 horas. Eso supone una proporción de 1,47. Lo que supone esto es que para conseguir los 43 pedidos en alta demanda, que son las horas del fin de semana, tienen que trabajar todos los fines de semana. Ya no van a poder librar. Entonces, esto es una modificación fundamental que lo hace fundamentalmente porque Glovo necesita tener muchísima gente pendiente por si sale algún pedido y luego lo reparte. ¿Esto qué ha supuesto? Y por ese motivo Glovo tiene 8.000 trabajadores. Supone que al final la recaudación que ellos tienen sea tan baja, porque al final los pedidos, aunque salgan 800 o 1.000, hay que repartirlos entre 8.000. Entonces, tocan a menos siempre, pero hay más gente disponible, porque como les obligan a hacer pedidos en horas de alta demanda, entonces toda esa información nos llega a través de la web, que es muy compleja y que luego, si queréis, sobre ese tema y si queréis conocer algo más sobre las aplicaciones, os lo puedo explicar. También ha habido una evolución de los trabajadores, que estaba explicando antes Gonzalo, que al principio empiezan con una bicicleta, incluso cogen la bicicleta, la eléctrica, la Bicimaf, y van pasando, van evolucionando de tal forma que al final van con la moto, porque eso les permite estar más horas trabajando, fundamentalmente por encima de 10 horas. Y durante 6 días, 7 días, sin librar a veces, para poder llegar a hacer 60 horas, 62 a la semana, que son auténticas barbaridades. Tener en cuenta que la regulación para trabajadores autónomos les permite trabajar 13 horas diarias. Es un tema importante. Ellos a veces lo cumplen con creces y descansan poco. Todo viene generado por el sistema de excelencia en Glovo, o lo que llaman el sistema de reputación, ¿vale? ¿Por qué hemos cambiado la estrategia? Pues fundamentalmente por un tema de las demandas individuales. Cuando estábamos explicando que cuando nosotros llegamos ante el juez existe una negociación previa que te obliga a la propia jurisdicción, entonces le hacen una oferta económica y la oferta económica a veces triplica, cuatriplica el valor de la indemnización. Entonces son muy pocos los que al final acceden a entrar al juzgado. Entonces eso nos ha supuesto que es preferible abordar esto de una forma general a través del conflicto colectivo, que afecta al 100% de la plantilla y que nos permite, sobre todo, no tener que depender de demandas individuales de los trabajadores, sino que al final es el propio sindicato el que se persona y el que, ante la Audiencia Nacional, que es un organismo superior, pues puede definir con claridad cuáles son los elementos de dependencia y ajenidad por los cuales entendemos que estos trabajadores deben de ser asalariados. En el informe os hemos pasado cuáles son los elementos del conflicto colectivo, pero aquí tenemos a Manolo, que os podrá explicar más detenidamente, que es el abogado de la Confederación, junto con otros abogados de las federaciones estatales, porque lo que queremos explicar es que este es un tema que lo ha abordado el conjunto de la organización. ¿Por qué el conjunto de la organización? Porque las plataformas son transversales y afectan a todos los sectores y actividades económicas tal como lo vemos. Entonces, al principio estamos haciendo incidencia en Glovo y Delibero porque son muy llamativos, pero las plataformas tienen una intromisión en muchísimas actividades económicas, desde la dependencia y el cuidado de hijos o de empleo doméstico hasta plataformas de abogados, por ejemplo, está Doctoralia, donde se anuncian médicos y fisioterapeutas y todo lo demás, que esto ha generado una intromisión fraudulenta en temas profesionales. Eso también hay que tener en cuenta, que al final aquí las plataformas lo que están generando es una desprofesionalización de ciertas actividades que necesitan estar reguladas para el beneficio de todos. Sobre el tema de ASO Riders, que es el tema de Delibero, ese conflicto es fundamental para nosotros porque esto ha generado una gran decepción entre los trabajadores, entre los repartidores, porque ellos en ningún momento han conocido esta asociación ni se les ha consultado. Por eso yo creemos que la constitución de la sección sindical va a ser una buena herramienta para que ellos puedan decidir y puedan tener voz en lo que es referente a sus condiciones laborales y cómo quieren que se tengan en cuenta.
os hemos puesto el correo electrónico que ha pasado Delibero a todos los trabajadores, incluso ha llamado personalmente a los trabajadores que no se han unido a Sorrider para insistirles en que se apunten. Y dentro del acuerdo hay una medida fundamental que también les pide una mediación en caso de si hay algún conflicto como un despido por improcedencia. Tiene que haber previamente una mediación que no es la del SMAC, que es la que lo regula, sino es una mediación estilo americano entre la empresa y el trabajador. Y en el caso de que hayan firmado este acuerdo, les ofrecen una indemnización de 25 días por despido improcedente, cuando precisamente si van ante el juzgado de lo social y lo ganan tendrán 33 días. Pero sobre todo, lo importante de esa sentencia es que les reconocerían la relación laboral. Implícitamente está aquí reconociendo Delibero, bueno, está haciendo una reducción en el valor del despido de 33 a 25. Hay una serie de elementos que hay en el acuerdo que, si queréis, os lo explico, que es una mayor cobertura en tu seguro de accidentes. Ellos, los trabajadores de Delibero, igual que los de Globo, tienen un seguro de accidente que tienen que abonar y bueno, pues les dan una mayor cobertura, pero siempre es inferior a lo que marca el convenio. Si queréis que os resuelva alguna duda sobre eso, os lo digo, ¿vale? Del tema de la seguridad social solo quiero hacer una pequeña anotación que me parece fundamental, porque ellos además así no lo han pedido, que es que existe ahora mismo un conflicto, porque ellos han recibido una carta de la Tesorería de la Seguridad Social donde dice que están dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social. Entonces, ellos siguen pagando por autónomos. Entonces, no puede pagarse dos veces por la misma actividad. Entonces, tienen que devolver el dinero de la Seguridad Social, les debe devolver el dinero que han pagado de autónomos, pero también existe el problema de que Delibero y Globo no están pagando las cuotas de la Seguridad Social. Soy Manuel de la Rocha, abogado de la UGT. Querría relatarles muy esquemáticamente las acciones judiciales que estamos preparando para en esta campaña del sindicato contra la explotación laboral de los trabajadores de las plataformas, para que se declare que son trabajadores por cuenta ajena. Las primeras son acciones individuales, ya lo han explicado muy bien mis dos compañeros anteriormente. Son pocas todavía, se plantean no por trabajadores en activo, porque tienen miedo de que les despidan, sino por trabajadores que han sido despedidos, y hemos tenido casos claros en que el día del juzgado, un trabajador con un año de antigüedad que tendría derecho a una indemnización de 800, 1.000 euros, la empresa le ofrece 3.000 o 4.000, que no habría conseguido nunca, que ningún juez le daría, y firma y se va. Acciones individuales. La segunda, la más importante, la demanda de conflicto colectivo. Ya hemos celebrado el acto de mediación en el SIMA, sin acuerdo. Es una demanda contra Globo. Y lo que planteamos es que los 8.000 trabajadores de Globo tienen una relación laboral y no son trabajadores autónomos. El juicio se verá probablemente a finales de año en la Audiencia Nacional y marcará una línea probablemente irreversible ya en la batalla por la declaración de trabajos por cuenta ajena de estas personas. La tercera acción judicial, también muy importante, está vinculada con las demandas de oficio que está presentando la autoridad laboral. Ya nos han explicado los compañeros que ha habido al menos 3 actas de infracción muy importantes, una en Madrid contra Delibero, que afecta a más de 500 trabajadores, otra en Valencia también contra Delibero y otra en Zaragoza, creo que también las 3 contra Delibero. Y además la autoridad laboral ha presentado demandas de oficio ante los juzgados de lo social correspondientes para que se declare que los trabajadores que están en esas actas, en Madrid más de 500, son trabajadores por cuenta ajena. Lo que estamos haciendo es personarnos como sindicato en esos procedimientos judiciales para apoyar a la autoridad laboral en esa actuación, en esa acción, en esa demanda. Y tememos que esta asociación de autónomos, Sorriders, que ha montado Delibero,
lo que va a hacer es probablemente personarse para lo contrario, para decir que son autónomos. Hay trabajadores de estas plataformas que, presionados, influidos por la empresa, es posible que algunos sobrepagados por la empresa, están actuando en contra del resto de los trabajadores para decir que ellos son autónomos. Nosotros nos estamos personando en esas demandas. Y la cuarta acción que estamos estudiando todavía es, también lo han apuntado antes, la denuncia del acuerdo de interés profesional que ha firmado esta asociación con Deliveroo. El acuerdo de interés profesional es una especie de pseudo convenio colectivo, pseudo acuerdo colectivo, que está previsto en la ley del trabajo autónomo para los autónomos. Entonces, lo que están haciendo es darle una apariencia de que son trabajadores autónomos. Estamos estudiando para, a la vuelta del verano, presentar muy probablemente una demanda de impugnación de esos acuerdos, repito, en esta campaña importantísima en la que las nuevas tecnologías y las nuevas formas de organización del trabajo, bienvenidas, no pueden ser vías que permitan un incremento de la explotación de los trabajadores en la precariedad y para salir del derecho del trabajo, esto que los juristas llamamos la huida del derecho del trabajo, para que sean, como pretenden los empresarios, trabajadores por cuenta ajena y no trabajadores autónomos y no trabajadores por cuenta ajena. Gracias. Muchas gracias por haber venido y esperamos que con vuestro apoyo, sin vuestro apoyo no es posible sacar hacia la sociedad una realidad que creo que nos compete a todos y entre todos tenemos que ser capaces de buscarle soluciones, desde el sindicato con la denuncia, desde los medios de comunicación con vuestra denuncia también de realidades que están en la sociedad. Gracias.